Aleluya. Gloria a nuestro Dios que nos concede la vida para poder alabarle, bendecirle y glorificar su nombre. Amén. Bienvenidos todos y todas en esta hora. Vamos a tomar un tiempo para orar y después vamos a predicar la palabra del Señor. Y usted prepare su corazón para poder ser esa buena tierra y poder llevar ese fruto que la palabra dice que necesitamos llevar. Amén. Padre glorioso, gracias. Señor, te alabamos, te bendecimos, Padre. Bendice, Señor, a tu pueblo, a las personas que nos ven, que nos oyen, Señor, a los que conocen tu palabra, a los que están dentro del reino, Señor, y a los que están, Señor eterno, procurando entrar, Señor. Fortalece a todas las personas, Señor amado, para que tu palabra obre en el corazón de cada persona. En el nombre de Jesucristo, hoy damos gracias, Señor, por tu bondad y misericordia. Amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga a todos nuevamente. Bienvenidos. Alabado sea nuestro Dios. Nuestro tema de hoy es tu palabra, fuente de esperanza. La verdad es que la palabra del Señor es esa fuente de esperanza para nosotros en todas las áreas. Pero recuérdese que nosotros venimos a esta tierra y nuestra misión en esta tierra es tomar una decisión. No solamente venir y poseer bienes de esta tierra, porque si hacemos eso, los bienes se quedan en esta tierra. Realmente lo que venimos a hacer acá, cuando hacemos esa incursión en este mundo, es a venir a determinar cuál es el camino que tomamos, si es el de vida o es el de muerte. Por lo tanto, la palabra del Señor viene a ser esa esperanza para nosotros, viene a ser esa vida en nosotros, pero vamos a ver algunos ingredientes importantes que son útiles para que podamos caminar en ellos. La palabra del Señor dice en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 3. Pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. 4. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Esto es lo que las Sagradas Escrituras hablan, pero mire lo que sigue diciendo. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo, mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Realmente lo que las Escrituras hacen es nombrarnos lo que realmente es de vida para nosotros. Cuando leemos la palabra del Señor, la palabra es viva y eficaz. Pero cuando nosotros venimos y la leemos con esa esperanza de vida, esa esperanza, con esa fe gloriosa. ¿Por qué? Porque la esperanza no puede funcionar sola. La esperanza tiene que tener esa fe verdaderamente fortalecida y creciendo en la vida de la persona y venga a sostenerse en la mano del Dios invisible. Ahora, todo esto es algo que nosotros tenemos que ir cultivando y cada vez que vamos leyendo la palabra, vamos formando esto en nuestra vida para poder caminar y poder determinar en nosotros lo que verdaderamente es Cristo. Pero Cristo no está únicamente reflejado en el Nuevo Testamento. Dicho esto acá solamente, no. Lo venimos viendo desde allá, desde el libro de Génesis en adelante. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Por lo tanto, es importante que entendamos que la palabra del Señor, cada vez que venimos a leerla, tenemos que venir a tener esa fe para que vengamos a agradar a nuestro Dios, porque eso es lo que dice la palabra. Ahora, ¿de qué forma es necesario que la leamos? Dice acá, y las Escrituras nos dan esperanza. Mire, nos va a dar esperanza y nos va a dar ánimo, dice. Quiere decir de que en los momentos de nuestra vida, en las diferentes etapas o circunstancias que podamos estar viviendo, a veces por los estados de ánimo que podemos vivir con tristeza, a veces con alegría, a veces de diversas formas, ¿verdad? Pero la palabra trae esa esperanza para que no te quedes ahí, sino que sobrepasa esa porción de lo que vives y te da el ánimo mientras estamos esperando, dice, con paciencia
mira, con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios en la vida de la persona. Por lo tanto, todo esto es importante para nosotros. Esa esperanza que debemos de mantener, ese ánimo que la palabra constantemente va a estar dándote. Pero ¿cómo va a suceder si no leemos la palabra del Señor? No podemos sostenernos únicamente con la palabra que vamos a escuchar cuando vamos a la iglesia, y a veces ni vamos seguidos, solamente los días domingos. Entonces necesitamos tener una lectura de la palabra para que veamos lo que el Señor dice. Realmente las escrituras son esa comunión, esa comunicación que Dios ha dejado para que nosotros los seres humanos podamos también comunicarnos con Él. Ahora, ¿qué es una esperanza? Si no es algo que está por venir. Es algo que no tenemos todavía. Entonces, si no tenemos, es algo que estamos esperando, pero que lo estamos creyendo. Si usted lo ve, la fe es algo muy importante para poder sostenerlo. Y el ánimo es algo para que también venga a ser parte del proceso, para que ningún desánimo venga a causarle un tropiezo, sino que al contrario podamos mantenernos con el ánimo siempre arriba, porque nuestro Dios nunca va a estar con un ánimo diferente. Él siempre va a estar con el ánimo de ayudarnos, de fortalecernos, de vernos siempre el bien. Somos nosotros los que muchas veces cambiamos esas conductas, y en esos cambios de conducta el que pierde es el ser humano. Dios no, porque Él es el que está ofreciéndolo, pero nosotros debemos de aprender a sostenernos de la mano del Señor de esta forma, con ese ánimo, esperando al Señor, con paciencia. Quiere decir que pueden haber días muy difíciles, días muy duros, pero si estamos dentro de la oración, si estamos dentro de la palabra, escuchando, leyendo la palabra, poniéndole atención y viviéndola, es cuando venimos a ser fortalecidos en nuestro ser interior, para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se mantengan dentro de una cordialidad delante del Señor, y podamos verdaderamente ser esas almas agradando y sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a quedarnos aquí mismo en el libro de Romanos. Estas características que estamos acá, que nos dice aquí la palabra, vamos a verlas en alguien que las vivió. Y que es muy importante, que la palabra le llama el padre de la fe. Mire, quiere decir que este hombre, para que también se le llamara y se ganara ese lugar que la palabra le da, que Dios se lo da, porque Dios le dice: y te haré padre de multitudes, de muchedumbres, de naciones. Esta es la promesa que Dios le da, y este varón lo cree. Sin duda pasaría momentos muy difíciles, pero se sostuvo de la mano del Señor, se sostuvo de las promesas del Señor. Eso es la esperanza. Él tuvo esa esperanza, y él dice la palabra que él muere, pero viendo de lejos las cosas gloriosas que aún el Padre le había dicho que iban a darse, porque él solamente recibe las promesas y la cree, recibe a su hijo y camina en el proceso de fe, pero no mira todo realmente. Él se va creyéndolo, pero nosotros como hijos del Señor podemos ver en la historia y podemos ver todo lo que ya aconteció, que Dios lo prometió y que Dios lo cumplió. Ahora todo eso es una parte histórica para nosotros, y que podemos decir que verdaderamente nuestro Dios es grande, glorioso. Estaba la promesa del Cordero que venía, y que ahora ya no es promesa, porque ahora lo tenemos. Ya no usamos fe para creer que Él vendría, ahora Él está presente. La parte importante es que tengamos que creer en Él únicamente, de esa forma que Él muere, resucita para traernos su gloriosa presencia, su glorioso nombre, y que nosotros abramos nuestro corazón, nuestra vida, pero que no solamente se queda ahí, sino que ahora hay una promesa de vida eterna, hay una promesa gloriosa de restauración de nuestro ser, en donde eso aún está por verse, pero aún eso es una esperanza para nosotros si la vemos, porque Cristo viene, gloria al Señor. Pero si no, nos vamos con el Señor, nos vamos de este cuerpo creyendo, así como Abraham también lo tuvo. Alabado sea el Señor.
capítulo número 4, leemos en su versículo número 18. Y miremos este proceso tan importante de lo que realmente nosotros como seres humanos podemos alcanzar. Vamos a encontrar que Abraham era un hombre común y corriente, pero que sin embargo le creyó a Dios. Puede ser también que tú y yo nos consideremos personas así, y lo somos, pero que lo único que tenemos que hacer es creer la promesa del Señor, creer la palabra, y entramos a esa esperanza, a esperar las promesas que el Señor ha dado para que se cumplan en nuestra vida. Y sabemos que las Escrituras dicen con esta claridad: verdaderamente Dios no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse. Por lo tanto, es seguro, dice la palabra, confiar en el Dios Todopoderoso. Él es el Todopoderoso y por lo tanto es para nosotros una forma muy segura de venir a tener la salvación que Dios nos ofrece, porque somos hechura suya, somos formados por sus manos. Así que dice la palabra 4:18 del libro de Romanos, dice: y aun cuando no había motivo para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído. Mire que uno de los fundamentos es creer, pero tengamos el cuidado acá, porque no solamente es creer, sino que hay que tener otras partes importantes de las cuales vamos a leer en esta lectura que estamos tomando acá. Para que verdaderamente la esperanza se sostenga, ese creer tiene que estar vivo, no tiene que estar retrocediendo. No podemos decir: hoy el Señor no me respondió, porque siempre responde. No podemos decir: hoy el Señor no me está escuchando, porque Él siempre escucha. Hoy el Señor no me abre, porque siempre abre la puerta. El Señor siempre lo hace porque sus promesas así dice, su palabra así lo dice. Por lo tanto, entonces vemos, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho: esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Y cuando el Padre le habla de cómo Él no solamente iba a ser el Padre de Israel, en ese caso en cuanto a una figura de nación, sino que también por cuanto había creído, también vendría a tener, dice la palabra del Señor, y usted lo puede leer aquí en este libro de Romanos, usted puede leerlo y se le aconsejo que lo lea no una vez, léalo cuantas veces pueda y se va a dar cuenta de lo que también nos especifica en cuanto a la fe y en cuanto a lo que Abraham hizo realmente. Dice ahora el versículo número 19: y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano. Para tener hijos, igualmente Sara era muy anciana. Entonces estaba llegando a los 100 años y la promesa no había venido. Pero cuando se cumplen los 100 años, también la promesa estuvo ahí presente, que era su hijo. Alabado sea el Señor. Pero vemos tan importante porque esa etapa comienza en creer. Dios le habla y él creyó. Cristo viene a la persona y nosotros creemos. Ahora tenemos que mantenernos en creer la palabra, en mantenernos en la fidelidad del compromiso que estamos creyéndole al Todopoderoso, que es el que ha dado esa promesa y que es quien nos va a conducir en esta etapa en la cual vamos a encontrar qué es lo que pasó, dice la palabra en el versículo 19, y la fe de Abraham cree, por lo tanto se constituye en fe. Ahora vemos que dice la palabra anteriormente que la esperanza él la tenía porque estaba creyendo. Por lo tanto, una esperanza no es esperanza, sino tenemos una condición de creer en quien nos está dando las garantías de algo que va a venir. Esto es lo que Dios ha hecho. Por lo tanto, la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él conocía que su cuerpo ya estaba dentro de los 100 años. Y que de alguna forma estaba en una condición de demasiada debilidad. Y también que su esposa, dice, ya no tenía también las costumbres en cuanto a las mujeres para poder quedar embarazada. Entonces encontramos que esto era realmente una etapa complicada. Pero sin embargo, en medio de todas estas circunstancias, Abraham dice que tenía su fe fortalecida y que estaba
creyendo en el Señor. Y mire lo que dice el versículo número 20. Abraham siempre creyó. Aleluya. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. ¿Cuántos estamos creyendo esa promesa del Señor que ha dado a su Hijo unigénito para que viniese a esta tierra y que viniese a salvarnos? Pero ahora muchos hablan y dicen, a saber si es cierto que vino, a saber si es cierto que Él hizo la obra. Cuando están hablando eso, cuando dejan de sentirlo, cuando dejan de vivirlo, cuando ya se alejan del Señor. Pero nosotros que somos hijos, somos su pueblo, que sabemos, que entendemos que todos los días hablamos con nuestro Dios, con nuestro Rey, y sabemos que verdaderamente Él existe y que la obra la hizo y que ahora estamos esperando algo glorioso que es verdaderamente la restauración de nuestro ser, de nuestros cuerpos, y que salgamos de este cuerpo de pecado y de tanta dolencia al que Dios nos ha prometido. Alabado sea nuestro Dios. Pero para eso tenemos que sostenernos. ¿Y cómo vamos a sostenernos? Sino a través de una esperanza. Tenemos que esperarlo con fidelidad, creyendo. Mire, creyendo. Por eso es que dicen en los versículos que tomamos allá, la palabra nos da ese ánimo, nos da esa fortaleza. Pero nosotros tenemos que entender que no podemos debilitarnos. Abraham, considero que cuando la palabra del Señor dice acá, y Abraham siempre creyó la promesa a Dios sin vacilar. Yo creo que cuando cada día amanecía y él miraba su condición cada vez más complicada, él siempre estaba dentro del ánimo y dentro de la fortaleza del Señor, y siempre estaba en comunión con Él, agradecido porque Dios sabía, él sabía que Dios era poderoso para socorrerle, para bendecirle y para proveerle que sus promesas se cumplieran para nosotros también. Dios nos dio a su Hijo amado para que se cumplan sus promesas en nosotros. El Señor está ahí para cumplir y nosotros deberíamos de estar preparados para eso. Por lo tanto, sigamos viendo lo que acá dice. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Quiere decir que cada día que pasaba su fe se fortalecía. Hermano, su fe, hermana, su fe se está fortaleciendo cada día que pasa o se está debilitando. Se siente más fuerte hoy que ayer, o fue ayer cuando estuvo más fuerte y hoy está más débil. Esto quiere decir entonces que algo está pasando, porque nuestra fe debe de ir siempre en aumento, así como Abraham es el padre, dice, de la fe, y que nos dejó el ejemplo. Dice el versículo 21, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. ¿Lo está usted, hermano? ¿Lo estamos nosotros? Verdaderamente estamos plenamente convencidos de que Dios es poderoso para cumplir cualquiera que sean las promesas. Estando en condiciones difíciles, usted puede decir, es que Abraham no las vivió. Claro que las vivió. Si usted lee su historia, va a encontrar que Abraham vive momentos muy difíciles, muy críticos, pero en medio de los momentos difíciles él continúa creyendo y él se convence a sí mismo y está con esa claridad de que Dios verdaderamente no miente, Dios no cambia, Dios no va a mudar nada, que su promesa viene y que lo único que tiene que hacer es esperar en esa promesa. Y nosotros igualmente solamente tenemos que esperar. Aprendamos a esperar. Dice el 22, y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Pero miren cuál es el punto de fe para que esta persona viniese a tener verdaderamente la confirmación y que fuese confirmado dentro de la justicia de Dios. Este hombre tuvo que creer. Y aparte de que tuvo que creer, él tuvo que mantenerse fuerte y no debilitarse. Él tuvo que estar presente siempre sin vacilar, dice la palabra. Quiere decir que cada día que vivió, él estaba siempre con una fe en aumento. Eso es lo que dice la palabra. Y dice, y de hecho su fe se fortaleció aún más. Eso es importante porque él iba fortaleciendo cada día que iba viviendo. Pero llega un momento en donde él es plenamente convencido de que lo que Dios ha dicho, Él es poderoso para cumplirlo. Y
Y esa es la forma determinante en que esa fe nos enseña ahora a nosotros a sostenernos en la esperanza de vida que es para nosotros mientras Cristo no venga. Alabado sea el Señor. Dice el número 22, debido a su fe, Dios lo consideró justo. 23. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considera justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a su Hijo amado, a Jesucristo. Aleluya. Entonces vemos que quien recibió las promesas fue Abraham, pero él las recibe y él las cree. Ahora está el Hijo presente, que es la promesa, y eso es ahora para nosotros. Si hemos creído, estamos recibiendo esa justificación que también Abraham recibió por haber creído. Hoy nosotros estamos también creyendo. Y mire lo que dice el capítulo número 3 y su versículo número 24. Dice, sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos libertó del castigo de nuestros pecados. Esa es la esperanza que tenemos ahora, que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, de liberarnos, de sanarnos, de restaurarnos y justificarnos a través de su muerte y de su sangre gloriosa. Hoy tenemos que hacer lo que hizo Abraham, creer, no vacilar nunca, no debilitarnos en nuestra fe. Para eso tenemos las palabras santas de que nos fortalece, que nos anima, que nos esfuerza y que nos conduce en la vida, para poder alcanzar las promesas que el Señor ha dicho que son para nosotros. Y esta esperanza es tan gloriosa que mire lo que dice la palabra ahora, siempre aquí en Romanos capítulo número 5 y versículo número 5. Dice, y esa esperanza no acabará en desilusión. No acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura Dios nos ama, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Él ha llenado nuestra vida, Él ha llenado nuestro ser a través del sacrificio del Cordero. Viene la obra del Espíritu Santo a la vida de la persona, a su vida, hermano y hermana, y viene a llenarle. Pero es necesario que usted y yo hagamos nuestra parte que nos corresponde para que esa obra del Señor venga al corazón y haga verdaderamente la obra que tiene que hacer. Pero si nuestro corazón no se prepara en estas características que también Abraham tenía y que la palabra del Señor nos explica para que nosotros también podamos vivirla, entonces definitivamente no encontrará el Espíritu de Dios un lugar, porque el sacrificio del Cordero no está verdaderamente habitando en el corazón de la persona. Para esto hay que creer, para esto no podemos estar debilitándonos, sino que debemos de estar fortalecidos, debemos de tener convicción, con una esperanza verdaderamente gloriosa. Día a día que va pasando, manténgase fuerte, manténgase estable, creyendo en la palabra, que tenga por seguro que Dios no miente, Dios no cambia, y por lo tanto Dios vendrá y Dios lo hará. Así que solamente esperémosle, y es esperar en la esperanza es glorioso. Aleluya, alabado sea nuestro Dios. Que el Señor le continúe bendiciendo y fortaleciendo, y que se anime, y que por favor lea la palabra y usted encontrará la instrucción del Señor para su vida, y esto le llevará a tener paz, le llevará a tener seguridad. Esto le conducirá para que verdaderamente las decisiones que tome sean las decisiones adecuadas y correctas, y no esté equivocándose en lo que no es vida. No tome lo que es muerte, mejor venga, esfuércese, tome lo que es vida, tome lo que el Señor le da, que verdaderamente eso es la parte gloriosa. Aleluya, gloria al Señor, amén. Que el Señor les bendiga a todos y continuemos adelante. Vamos a orar. Padre bendito, Dios del cielo y de la tierra, gracias
Gracias te damos en esta hora, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia, por aquellas personas que aún no te conocen, Señor, pero que se están esforzando para escuchar, Señor, el mensaje de tu palabra. Obra, Señor, en sus corazones, que esta palabra gloriosa que tú das, Señor, a través de tus siervos, Padre, sobre la faz de la tierra, vaya, Señor, al corazón de los que no te conocen, para que te conozcan, Señor. Y tu pueblo, bendícelo, fortalécelo, anímalo, esfuérzalo, y que esa esperanza de vida, Señor, venga a fortalecerse, Señor eterno, en el nombre del Cordero de Dios. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y sigamos adelante y no decaigan en esta esperanza gloriosa.